Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y el día de hoy tenemos una transmisión especial con el profesor Raúl Arce. Profe, ¿cómo se encuentra usted? Buenas noches, Norma Lilia. Como siempre es un gusto estar en su canal. Me encuentro muy bien con el frío que está ahorita haciéndose presente al final del año en toda Mesoamérica, digámoslo así. Pero muy contentos de estar acá presentando otro tema que creo que le va a ser de mucho interés a todos. Gracias. Y pues les comento a los que estén viendo este video en diferido que estamos en este momento en vivo con los miembros del canal y que si ustedes quieren ser parte de los miembros del canal pueden unirse dando clic al botón de unirse y con una pequeña membresía estarían teniendo estos videos anticipados, además de participar en un chat privado, tener la oportunidad de hacer preguntas en vivo en algunos de las transmisiones, porque no todas son públicas inmediatamente, es uno de los beneficios. Así que los invito a que se unan a este bonito grupo de miembros del canal. Aquí ya está con nosotros unidos hoy Tiberio. También está con nosotros Pía, que es una excelente amiga. Dice, buenas noches, Normita, y mi querido profesor Raúl. Muy Buenas bien. noches, buenas noches. Bueno, si se siguen aquí uniendo los miembros, pues estaríamos saludando. El día de hoy vamos a estar tocando un tema bien interesante, que es, ¿qué es lo que realmente pasó en el huerto del Edén, o cuál es este pecado de Eva? Y hemos titulado, bueno, yo puse aquí en la miniatura que es la semilla de la serpiente. El profesor Raúl nos va a hacer la exposición, el Targum de Pseudo Jonathan, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Bueno, pues chicos que estén aquí en la transmisión en vivo, si quieren hacer alguna pregunta, ya saben que la pueden dejar en el chat y conforme vaya dándose en la charla, pues la estaremos revisando. Entonces, cuando usted guste compartir, profe, estamos aquí a su disposición. Perfecto. En este momento voy a compartir por motivos de comodidad. Mientras esté exponiendo voy a apagar mi cámara y cuando hay alguna pregunta la voy a encender si no les molesta para que sea en lo central la imagen, ¿verdad? Que esté en pantalla. Entonces, el tema, ¿qué fue lo que pasó en Edén? De acuerdo a la interpretación del Targum de Jerusalén, que, como voy a explicar más adelante, después se llegó a conocer como el Targum de Pseudo Jonatán. Y específicamente vamos a mirar todo eso que la tradición de la traducción a veces no nos deja ver en las lenguas originales, porque nosotros pues hemos conocido de la Biblia hebrea y del Nuevo Testamento por sus traducciones al español. Por eso yo siempre invito a las personas a que estudien las lenguas originales porque hay mucha tela que cortar todavía. Bien, el asunto es el siguiente. El Targum de Jerusalén, conocido como Targum de Pseudo Jonatán, acerca de Génesis 4, y de acuerdo a la traducción de la profesora Teresa Martínez Sáenz, que es una experta aramista de la Universidad de Barcelona, dice de la siguiente manera: Adán conoció a Eva, su mujer, que había concebido de Samael. Samael es ese ángel de la muerte, ¿verdad? Según la tradición judía, un ángel del Señor, y concibió y dio a luz a Caín. Y dijo ella: he adquirido varón del ángel del Señor, y volvió a dar a luz. De su marido Adán, hace la aclaratoria que esta vez da a luz de su marido Adán a Abel y a su melliza. Entonces es muy distinto a lo que nosotros hemos conocido tradicionalmente por el texto de la Biblia hebrea. Ya vamos a explicar un poquito qué son los Targum más adelante, cuántos hay, qué propósitos tienen y específicamente la historia de este famoso Targum de Pseudo Jonatán, que muy seguramente su título original era Targum de Jerusalén. Pero para poder indagar un poquito más y profundizar en estos conceptos, es necesario aclararlos. Esta investigación la he venido haciendo desde hace muchísimos años y es la segunda vez que me atrevo a exponerla porque obviamente es una exposición muy incómoda, ¿verdad? De repente hasta puede sonar un poco misógina
un poco machista, un poco tendenciosa, pero de todas modos, en honor a la verdad, estamos mirando por qué razón los autores del Targum de Jerusalén interpretaron el texto de Génesis 4 y todos los demás, por supuesto, porque es una interpretación completa de todo el Pentateuco, de la manera en que hemos ido leyendo. Bien, empecemos desde un principio, un concepto básico. Cuando Génesis 1:27 dice que Dios crea al ser humano a imagen suya, los crea como macho y hembra. El primer relato de Génesis 1 es un relato general y el relato de Génesis 2 sobre la creación del hombre, pues ya es un relato más específico. Entonces, Adam significa el ser humano. Después, Adam llegó a ser el nombre propio del varón y a la mujer se le coloca el nombre de Javá o Eva por razones que vamos a ver más adelante. Pero al principio, en la exposición general y panorámica, Adán tenía dos géneros. Nekeva, el género femenino, y Zahar, el género masculino. Es decir, y esto es bien importante para lo que vamos a desarrollar después. La mujer es específicamente Adam de género femenino y el varón es Adam de género masculino. Eso es básicamente el concepto básico. Lo que quiero que recordemos para lo que sigue después es que la mujer también es Adam, porque Adam significa ser humano, ¿verdad? Hecho de sangre y varias cosas más que vamos a ir mirando más adelante. Bien, en el relato de Génesis 2, que ya es más específico, dice que entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. Y así resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Entonces el texto hebreo dice Ve Edén, dentro de Edén, es decir, dentro de un lugar específico. Si los caracteres del hebreo clásico los pasamos a sus contrapartes antiguas, arcaicas, protosinaíticos, la Ain es la figura de un ojo, la Dalet es una puerta o cortina para entrar a la tienda y la Nun es una semilla. Entonces, mnemotécnicamente, lo que indica el nombre Edén, que ningún nombre hebreo es un nombre ocioso, sino que es un nombre que refleja la utilidad, las características, ya sea de una persona, de un lugar o de una cosa. Perfectamente podríamos hablar de un lugar cerrado porque contiene una puerta, una dalet, un lugar de observación porque contiene el ojo que es Ain, la letra Ain, y un lugar donde se iba a desarrollar algo, es decir, donde iba a crecer una semilla. Quizás ahí se iba a empezar a cumplir la orden de fructificar y multiplicaos y llenar la tierra y sojuzgarla, ¿verdad? Quizás ese era el propósito. Podríamos decir que era una especie, ya en términos modernos, de un laboratorio, un lugar controlado, un lugar estéril, aislado de quién sabe qué o quiénes que habían en el exterior. En ese sentido, dice a continuación el texto de Génesis 2, que Dios impuso al hombre un mandamiento y dice, de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Específicamente el texto hebreo acá es muy interesante porque dice umeetz hada'at tov ra'a lo tojal mimenu. Y aquí tenemos un una primera controversia gramatical, porque mimenu significa de él o de nosotros. Es decir, acuérdense que de todas maneras el relato de la creación del hombre
está en plural. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, da la idea que había un grupo de seres, obviamente siempre regidos y dirigidos por una deidad altísima, quizás en este caso Elión o el Dios Altísimo, y otros ayudantes o ángeles, seres celestiales menores que colaboraron con esa labor. Entonces, la orden es bien tajante, ¿verdad? Y dice después, Kibellón ajalja mimeno mottamut, ¿verdad? El día que comas de nosotros, podría ser una traducción puntuada o no puntuada, muriendo morirás o morirás sin remedio. La cosa es que habla de una muerte certera, ¿verdad? Una cosa bastante interesante. El relato continúa diciendo en el verso 18, siempre de Génesis 2, que Yahvé Dios dijo que no era bueno que el hombre esté solo, sino que le hizo una ayuda adecuada, así como se transmite en la mayoría de traducciones. Pero específicamente el vocablo eser kenegdo, ¿verdad? Que es el que está en hebreo, lo que le hace al hombre es una contraparte. Es decir, como vamos a ver más adelante, quizás las cosas que no pudo colocar en el Adán masculino, había que colocarlas en otro Adán, y en este caso será el Adán femenino, que es obviamente la mujer. Dice entonces que del costado que Adonai Elohim había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó a este. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona porque del varón fue tomada. Luego hay un verso ahí que parece como bien incrustado, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y continúa el relato en el 25, algo muy interesante. Y estaban los dos desnudos, el hombre y su mujer, y no estaban avergonzados. Esto es muy importante por el desenlace que todos conocemos de esta historia. Entonces, en ese sentido, la parte femenina de Adán es Isha, varona, y la parte masculina de Adán es Ish, el varón. En sus caracteres antiguos, la única diferencia que hay entre Ish e Isha es el hecho de las antiguas vocales que llevan. Ish lleva la figura del brazo y la mano, que representa trabajo físico, mental, racional y a veces hasta mononeuronal, como somos los varones, ¿verdad? Que solo podemos estar en una cosa a la vez. En cambio, la Isha tiene sentidos, intuición, sentimientos, abstracción y multitarea, por lo que representa toda la letra Hei, ¿verdad? Que es el término que le corresponde. Ambos comparten la misma raíz, la raíz Ash, que también es un derivado de la raíz Esh, que significa fuego, en el sentido de la debilidad, la fragilidad y lo mortal. Es decir, el recubrimiento que, como vemos en el relato, fue hecho del polvo de la tierra, es decir, de átomos de carbono, que es de todo lo que está formada la materia, es algo que no fue creado, digámoslo así, con materiales eternos, sino que con materiales biodegradables específicamente, ¿verdad? De hecho, más adelante dice, porque polvo eres y el polvo volverás, ¿verdad? Es decir, el recubrimiento de la parte inmaterial del Adam, tanto Isha como Ish, es algo perecedero, definitivamente. Adam, en ese sentido, significa hecho de sangre, tierra, también por el color rojo del barro. Aquí viene el relato sobre el cual gravita esta investigación. Dice Génesis 3, del 1 en adelante. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieres de él,
se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Específicamente, ese vocablo que nosotros se nos ha transmitido como serpiente, en la Biblia hebrea dice Be-Hanahash y el Nahash. Nahash viene de una raíz antigua también, la raíz Nahash en el diccionario Strong 5172, que significa sisear, susurrar un conjuro mágico, pronosticar, adivinar, agorero, agüero, experimentar, hechicero, sortilegio. Entonces, allá solo por la 15ª acepción, la carga semántica se fue acumulando con el tiempo, o tal vez fue algo intencional. Nosotros lo hemos entendido como la serpiente, pero Nahash específicamente denota un ser celestial, ¿verdad? Un ser que estaba en Edén, tenía alguna función, pero como ya es típico en los relatos del inicio del Génesis, aquí parece transgredir las leyes impuestas por Yahvé Elohim. El vocablo Nahash, en sus caracteres antiguos, comienza con una mejilla, con una semilla que ha brotado, la nun, una pared, la het, que es una división, y la figura de los dos dientes frontales, cortar, ¿verdad? Entonces vamos a dejar hasta ahí las figuras para que después veamos específicamente qué significa Nahash. Pero por el momento, Nahash no se refiere básicamente a un animal, sino que se está refiriendo a una especie de hechicero, a una especie de encantador mágico, a una especie de una persona o de un ser celestial que tiene poder de persuasión, tal como lo vemos en el relato del Génesis. Engaña de alguna forma a Eva. Específicamente en el verso 5, ¿verdad? Otra vez encontramos el término mimenu, que puede significar él o nosotros. Entonces, cuando dice ajalgen mimenu, ¿qué está diciendo? ¿Comieres de él o comieres de nosotros? Porque lo que ellos iban a llegar a hacer si comían, de lo que seguramente administraban estos seres celestiales que tenían a su cargo el cuidado del Edén, porque más adelante vemos que ahí había querubines, ahí había quizás toda una serie de huestes del cielo que se encargaban de administrar ese jardín y mantenerlo aislado de su entorno normal, típico del planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, en lo que ellos se iban a convertir era específicamente, aparece en el texto griego, que Elohim, iban a ser como muy poderosos. Yodei Tov Barra, es decir, conocedores, poseedores del conocimiento del bien y del mal. Continúa el relato diciendo, y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y le dieron cuenta que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Entonces, todos conocemos el desenlace de esta situación. A la parte femenina de Adán, a la Isha, por la desobediencia que habían cometido, le dice que multiplicaré con creces tus dolores y tu gemido, y con dolores parirás hijos, y tu deseo será hacia Ishech, es decir, hacia tu varón, y él te dominará. Al varón le dijo que por cuanto atendiste a la voz de tu Ishajá, es decir, de tu varona, y comiste del único árbol del cual te ordené no comer, el suelo será maldito por causa tuya, y con fatiga comerás de él todos los días de tu vida, espino y abrojo te brotará, y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás.
Entonces vemos que la consecuencia por haber comido de un fruto desautorizado fue una consecuencia tremenda. Más adelante en Génesis 3:20 dice que Adán, ya tomando para sí como nombre propio hacia el varón el término Adán, ser humano, cambia el nombre de Isható, es decir, de su varona, por Javá, por cuanto ella llegaría a ser madre de todo viviente. Javá, específicamente, traduce una dadora de vida. Entonces, llama la atención qué fue lo que activó en esta inocente pareja hasta ese momento ese fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y quiero hacer un paréntesis aquí explicatorio. Aquí estamos analizando lo que dicen los textos, ¿verdad? Si el texto para usted es histórico, bien. Si es mitológico, también. Si es sagrado, muy bien. Si es pura literatura judía, no hay ningún problema. Estamos en el marco de lo que dicen los textos. Todo lo demás está muy por fuera del alcance de lo que estamos exponiendo y sería objeto de otro tipo de debate. Ahora bien, solamente leyendo el texto, sin ir todavía a los Targumim, tenemos derecho a hacernos algunas preguntas que son válidas. Primera, ¿por qué no se cubrieron la boca o el rostro, ya que en realidad se supone que el pecado lo habían cometido con la boca? ¿Por qué se cubrieron con ceñidores o con delantales o con lo que sea que haya sido los órganos sexuales? Porque eso es lo que se cubrieron. Porque lo que habían hecho era comer de la fruta de un árbol. Entonces, ¿por qué sintieron vergüenza por sus órganos sexuales, los cuales se supone que no habían interferido en el delito, y no sintieron vergüenza y no se pusieron una mascarilla o algún tipo de cubrebocas, ¿verdad? Porque con la boca es que habían cometido el delito. ¿O acaso no fue solo eso lo que hicieron? Y aquí sí comienza específicamente de lo que vamos a tratar en esta noche. Ahora vamos a una parte que realmente comienza el núcleo central del tema que estamos tratando ahorita. Y es específicamente esa mítica serpiente que habla. Pero no solo habla, sino que razona, parece ser muy sabia y además miente, ¿verdad? Entonces, es algo que merece la pena investigar un poco. Si nosotros nos vamos a otros textos de la Biblia hebrea, los textos de los profetas, por ejemplo, encontramos que en Ezequiel, capítulo 28, aparece un personaje que dice ahí en el texto que estaba en Edén. Dice, en Edén estabas en el jardín de Dios y toda suerte de piedras preciosas formaba tu manto, que rubí, que topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, etcétera, etcétera, etcétera. Le llama querubín protector. De alas desplegadas te había hecho yo y estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre piedras de fuego. Llama la atención si este es el personaje específicamente el cual está engañando a Eva, porque dice que estaba en Edén, el jardín de Dios, es decir, lo aclara bastante bien. Entonces, da una descripción y aunque aquí se traduce formaba tu manto, específicamente este término se refiere más bien a algo más parecido al pectoral del sacerdote. Entonces, ahí está la distribución de cómo las piedras de este ser que estaba en Edén, en el jardín de Dios, tenía ya bien sea su manto, su vestido o su pectoral. Muy parecido, solamente que este tiene 9 piedras, mientras que el pectoral del sacerdote tiene 12 piedras, pero parecido en cuanto a función o en cuanto a utilidad, el tema sacerdotal. Entonces, lo que nos da a entrever y la pista a donde nos conduce este asunto es el hecho de que el ser que estaba en el Edén no era cualquier ser, sino que era un ser que de alguna manera tenía incluso una función sacerdotal, no igual al sacerdocio levítico, ¿verdad?
no igual al sacerdocio de la línea abrahámica, sino que distinto, pero igual una especie de manto pectoral con piedras preciosas. Eso nos va dando una pista. Y ahora sí, Profe. Nahash, dígame. Yo tengo una duda también. Yo siempre también he tenido esa lectura de Ezequiel de que pues está describiendo al ser del Edén, pero pues usted sabe que también se dice que está haciendo, como más bien está acusando al rey de Tiro, me parece que es, como Por haciendo supuesto. un paralelismo con lo que sucedió, o sea, como si el ser hubiese entrado en el sacerdote o más bien en el rey de Tiro, y no sé cómo explicarlo, o sea, que no se refiere directamente al ser como tal del Edén, sino que está haciendo como un paralelismo. No sé Sí, si me... definitivamente. Esa es una forma de mirarlo. Ujú, Otra forma de mirarlo es específicamente un estilo literario que tiene la Biblia hebrea. ujú. Y es que comienza hablándole a Pedro, pero para que entienda Juan. No sé si me explico en ese Sí, vocablo, ¿verdad? Es decir, comienza hablando del rey de Tiro, ok, pero de ahí se dedica a revelar, ¿verdad? Alguna cosa que el profeta está interesado en transmitir de esa manera. Y por supuesto que es un comparativo, por supuesto que es un paralelismo entre un ser humano, el ser, el rey de Tiro, que hasta donde yo entiendo nunca estuvo en Edén, ni tampoco caminó por las piedras de fuego de Dios, ni estuvo en el monte alto de Dios, y nunca se cubrió con un pectoral sacerdotal porque no era la costumbre, ¿verdad? Entonces, ese estilo literario está muy presente en la Biblia hebrea. Unos lo quieren ver así, otros lo quieren ver de la manera que usted trae a colación. ok. Muy bien, perfecto. Entonces, el Nahash. Primero que nada, vean esta imagen de la diosa Namu del periodo presumerio. Estamos hablando de 5.000 años antes de la era cristiana, que está en el Museo de Bagdad. Es decir, es un ser que, si ustedes se fijan, primero es femenino. Segundo, tiene brazos, tiene tórax y tiene piernas, pero tiene cabeza de serpiente. Es decir, los ofidios, los seres con características de serpientes, están presentes en todas las culturas antiguas de la humanidad. Entonces, un Nahash, específicamente, brote de semilla, Nun, Het para el divisoria, Shin, figura de dos dientes frontales que significa prensar, cortar o destruir. Podríamos definirlo mnemotécnicamente como el que traspasa la separación y planta su semilla. Es decir, con los dientes rompe la pared divisoria y planta su semilla. Eso es bastante interesante porque tiene mucho que ver con la interpretación que los autores del Targum de Pseudo Jonatán han hecho. La serpiente en el mundo antiguo es un personaje que aparece desde Irak, como ya lo vimos en Namu, la diosa madre, Centroamérica, en Quetzalcóatl, la famosa serpiente emplumada, los indios Hopi, el dios serpiente Bajoliconga, en el Valle del Indo, los Nagás, dioses serpiente, en Egipto, Genep, el dios con cabeza de reptil, los fenicios, los vudú, los vikingos, es decir, todo el mundo en algún momento dibujó, talló o representó serpientes como seres celestiales, es decir, como seres venidos del cielo que trajeron conocimiento. Y eso encuentra usted alrededor del mundo innumerable evidencia acerca de eso. Entonces, llama muchísimo la atención. Ahora bien, siguiendo en la aclaración de conceptos, un eufemismo, algo de lo cual está plagado la Biblia hebrea, y probablemente esto no existía en sus originales. A mí me parece, por mis años investigando la lengua hebrea, eh, que la Biblia tuvo que haber sido escrita en un lenguaje muy crudo, muy concreto y muy directo, y que pasó por diversos procesos de actualización, de armonización, y pasó también por un proceso decoroso. Lamentablemente ese proceso decoroso, y me refiero a las lenguas originales, no me estoy refiriendo a la traducción todavía, se perdieron algunas cosas que hoy nos sería más fácil a nosotros los que nos gusta investigar traerlas a colación. Pero un eufemismo no es otra cosa que una palabra
o expresión más suave o decorosa, con que se sustituye otra considerada tabú, de mal gusto, grosera o demasiado franca. Entonces, cuando Génesis 4:1, y todavía no estoy yendo a los Targum, dice, conoció Adán a su mujer Javá y concibió y dio a luz a Caín y dijo, adquirí varón de parte de Elohim. Y volvió a dar a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Siempre llama la atención la expresión de Eva, la declaración de Eva, adquirí varón de parte de Elohim, ¿verdad? ¿Es que acaso Caín no era hijo de Adán? Y bueno, por lo menos así lo vieron desde la lengua original, la lengua santa para la religión judía, los autores del Targum de Jerusalén, después conocido por Pseudo Jonatán. Específicamente, el verbo que aparece al principio, kaniti, ¿verdad? Específicamente es un tiempo perfecto, algo ya consumado del verbo kanar, que significa erigir, crear. Entonces, cuando dice kaniti ish et Yahvé, lo que está diciendo Eva es, le formé un varón a Yahvé. Eso es lo que dice desde el hebreo, traducido de una manera directa, la declaración de Eva. Ahora bien, si somos congruentes y consecuentes con el relato de la Biblia hebrea, nosotros encontramos que es hasta los primeros capítulos de Éxodo que Elohim revela su nombre Yahvé. Entonces es bastante poco probable que Eva haya pronunciado Kaniti Ish et Yahvé, porque de acuerdo a la cronología del relato bíblico, primero Génesis, después Éxodo, hablamos de lo que dice el texto. Es posible que esta frase se deba a la tradición yavista, la tradición de Jerusalén, que es posterior a la tradición eloísta de cómo se forma el Pentateuco, es decir, el nombre que originalmente se le daba a la deidad antes que éste le revelara su nombre a Moisés es Elohim. Entonces es muy probable que la declaración original de Eva haya sido Kaniti Ish et Elohim. Le formé un varón aún muy poderoso. ¿Y quién es ese muy poderoso? El Nahash. ¿Ah? Entonces esto es muy interesante y es seguramente parte de lo que vieron los autores del Targum de Pseudo Jonatán para escribir lo que escribieron. Pero la cosa se pone mejor. Porque específicamente cuando el texto continúa diciendo Vatosef lalechet et Ahiv et Abel, lo que está diciendo desde la lengua hebrea es y continuó pariendo a su hermano Abel. Quiere decir que no pasó ningún periodo de tiempo, sino que primero dio luz a Caín, y así como en cualquier parto de gemelos, inmediatamente sale su hermano Abel, porque el primer verbo que aparece ahí, el verbo yasaf, es añadir, aumentar, y a menudo se usa como adverbio para continuar haciendo algo. Es decir, que Eva continúa dando a luz. Primero da a luz a Caín y después da Caín a Abel, su hermano específicamente. Bien, otra parte del Targum de Jerusalén o Pseudo Jonatán sobre Génesis 4, verso 1, dice de la siguiente manera: y Adán supo que su esposa Eva había concebido de Samael, el ángel de la muerte, y concibió y dio a luz a Caín. Y era como los de arriba y no como los de abajo. Y ella dijo, tengo un nombre del ángel del Señor. Aquí tenemos una representación, una pintura de Evelyn de Morgan de 1890 del ángel Samael, que se le conoce como el ángel de la muerte. Y específicamente quizás se le conozca como ángel de la muerte por la advertencia a transgredir el decreto de Yahvé, el decreto de Elohim, el decreto de Dios, de no comer del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal, porque ciertamente moriría. Entonces, por esa segura razón se conoce a este ángel así. Es interesante mirar cómo
Los Targum no se quedan con el texto original, sino que lo explican. Y es interesante entender también que hay varias clases de Targum, como lo vamos a ver más adelante. Hay un Targum Neófiti, es decir, un Targum para principiantes, y está quizás el Targum más avanzado, el Targum de Jerusalén, que es un Targum para ya personas que tenían tiempo estudiando este tipo de teología. Y ahora pasamos a aclarar la duda sobre qué es un Targum. Un Targum es una interpretación en arameo de la Biblia hebrea producida o compilada por judíos desde finales de la época del Segundo Templo hasta comienzos de la Edad Media. La palabra aramea Targum significa simplemente interpretación. Y por supuesto, esto no se debe confundir con la Peshita, que es una versión cristiana de la Biblia en idioma siríaco, que también es un idioma que proviene del arameo, pero es totalmente diferente. Hay dos Targum o Targumim principales, el Targum de Onkelos de la Torá y el Targum de Jonatán de los Nevi'im. Estos dos Targumes son mencionados en el Talmud de Babilonia como Targum Dilan, es decir, nuestros Targum, y se les otorga una especie de oficialidad. Y por eso en la sinagoga de los tiempos talmúdicos, el Targum de Onkelos era una lectura alternada con la Torá verso por verso, del mismo modo que el Targum de Jonatán se leía junto con la Haftará, es decir, la lectura de los profetas. Este Targum de Jonatán no es el Targum que estamos estudiando, que es el Targum de Jerusalén, que después fue confundido como si fuese un Targum de Jonatán. Pero este Targum que estamos estudiando, el Targum Jonatán, es un Targum occidental de la Torá, es decir, del Pentateuco, producido en la tierra de Israel, a diferencia del Targum Onkelos, que es un Targum oriental producido en Babilonia. Su título correcto era originalmente Targum Jerusalemi, es decir, Targum de Jerusalén, que es como se conocía en la época medieval. Pero debido a un error de imprenta, más tarde fue etiquetado como Targum Jonatán en referencia a Jonatán ben Uziel. Algunas ediciones del Pentateuco continúan llamándolo Targum Jonatán hasta el día de hoy, pero la mayoría de los estudiosos se refieren al texto como Targum Pseudo Jonatán por este error que se produjo. Este Targum es más que una mera traducción, incluye mucho material agádico recopilado de diversas fuentes, hasta el Midrash Rabbah, así como material anterior del Talmud. Entonces es una combinación de comentario y traducción. En las partes donde es pura traducción, a menudo concuerda con el Targum Onkelos, que es el Targum oficial. El Talmud relata que Jonatán ben Uziel, un alumno de Hillel el Viejo, elaboró una traducción aramea del Nevi'im, es decir, de los profetas. No menciona ninguna traducción hecha por él de la Torá, es decir, de la ley. Entonces todos los eruditos están de acuerdo en que este Targum no fue escrito por Jonatán ben Uziel. De hecho, Azarías de Rossi en el siglo XVI informa que vio dos Targumim completos muy similares a la Torá, uno llamado Jonatán ben Uziel y el otro llamado Targum Jerusalem. Una explicación es que el título original de esta obra era Targum Jerusalemi, pero que fue abreviado como Tav, comillas, Yod, que es TY, o sea, Targum Jerusalemi, y estas iniciales luego se expandieron incorrectamente a Targum Jonatán, que luego se expandió incorrectamente a Targum Jonatán ben Uziel. Y por esta razón los estudiosos lo llaman Targum de Pseudo Jonatán para distinguirlo del que sí hizo específicamente Jonatán ben Uziel. Pero específicamente el nombre de este Targum era Targum de Jerusalén. Se cree que el primero de estos manuscritos citados por De Rossi fue la base de la primera impresión en Venecia en 1591, donde se utilizó el título falso Targum Jonatán ben Uziel. El segundo manuscrito, el único que aún existe, se encuentra en el Museo Británico y fue publicado por Ginsburg en 1903. La fecha de composición está en disputa. La opinión mayoritaria, sobre la base de muchas pruebas internas, es que no puede fecharse antes de las primeras conquistas musulmanas, a pesar de incorporar algún material anterior. Por ejemplo, la esposa de Ismael es llamada por el legendario nombre árabe Fátima, pero Gottlieb pone el tiempo de composición hacia finales del siglo XII. Ahora, por otro lado,
ya que el Geonim, que son aquellos presidentes de las grandes academias talmúdicas judías como Sura, Pumbedita y Nehardea, no están familiarizados con él, y Rashi no lo menciona. Ryder pone la composición algún tiempo después de Rashi, tal vez durante el periodo de las cruzadas. En cualquier punto de vista, no puede haber sido compuesto más adelante que a principios del siglo XIV, ya que se refiere repetidamente por Rabino Menahem Recanti en su Perush al-HaTorah. Un análisis del año 2006 de Beverly Mortensen data las fuentes del Targum de Pseudo Jonatán en el siglo IV y lo considera un manual para los Kohanim, para los sacerdotes específicamente. Entonces, las copias de todos los Targum que a nosotros nos han llegado son medievales, alrededor todas del siglo XII. Pero el problema no es lo que nos ha llegado, porque, por ejemplo, el Códice de Leningrado y el Códice de Sazón y todos los grandes manuscritos medievales de donde se saca la Biblia hebrea son medievales, entre el siglo IX y siglo XI. El problema son las fuentes. Entonces, el análisis de Beverly Mortensen data las fuentes de este Targum tan antiguas como el siglo IV, ¿verdad? Es decir, 300, 400 años después de que termine, 200 años después o 250 años después de que haya la gran dispersión judía por Europa, específicamente después de la derrota de Bar Kokhba en Jerusalén y el cambio de nombre a Palestina y todos esos acontecimientos. Ahora bien, yo les recomiendo las traducciones arameas de la Biblia, los Targum del Pentateuco, volumen 1 de Génesis, de la profesora Teresa Martínez Sáiz, ¿verdad? Porque es una versión crítica en edición sinóptica de los Targum Neófiti y Pseudo Jonatán, con todas sus variantes, glosas y notas para que lo consiga. Ella dice en su introducción, hay que tener presente que en la antigüedad traducir implicaba interpretación y exposición del texto traducido. Es decir, ellos no estaban interesados en este caso a traducir palabra por palabra, sino que a interpretar para los nuevos estudiantes lo que esas palabras significaban, lo que querían reflejar. Y ya vimos que el texto hebreo está plagado de verbos, de adjetivos, de nombres que dan pie a creer que esto es lo que miraron los autores de estos Targum y por eso lo interpretaron de esa manera. En la interpretación targúmica de la Biblia se constata un doble objetivo. Primero, hacer el texto masorético claro y comprensible y darle un significado vivo y actual para lectores y oyentes de la Biblia. A fin de lograr tales objetivos exegéticas, el Targum se vale de una serie de recursos gramaticales, estilísticos, semánticos, léxicos, que ciertamente corresponden a la hermenéutica judía del llamado método Deras. Las reglas hermenéuticas de Gilel, Ismael, Eliezer, recursos como el frecuente uso de alticree, no leas, del doble sentido de la palabra, la traducción conversiva, reflejan la aplicación de esta metodología. Por lo cual es muy aventurado hablar del targumismo como un fenómeno espontáneo cuando es un verdadero trabajo de escuela. Palabras de la profesora Teresa Martínez Sáenz en el libro editado por Editorial Verbo Divino, que ya les puse como recomendación. Las palabras o pasajes oscuros del texto masorético se aclaran o se simplifican. Las metáforas o alegorías se vuelven realistas. Las lagunas se complementan. La traducción a veces invierte el sentido original a la vez que se constata una revisión teológico-moral del texto masorético. Se suelen evitar los antropomorfismos, se eliminan frases no decorosas u honrosas para ciertos personajes bíblicos. Se incluye la teología de la escatología, el mesianismo, la angelología, el culto a la Torá. Abundan también los reajustes históricos y toponímicos. En todos estos cambios, mientras se confirma la convicción judía de la multiplicidad de significados que contiene el texto bíblico, la cláusula que ustedes ya han escuchado, las 70 caras de la Torá. Ahora bien, cuando el hebreo dejó de ser la lengua hablada en Palestina, sustituida por el arameo, fue necesario que tras la lectura de la Torá en la sinagoga se hiciera su traducción para el pueblo. Y esto se hacía mediante una paráfrasis
que incluía junto con el texto un esbozo de interpretación. Así nace la tradición de los Targum. De aquí la importancia de los Targumim, que es el plural de Targum, para recuperar el sentido que se daba a cada uno de los pasajes de la Biblia, por ejemplo, en los tiempos de Jesús. En efecto, aunque el arameo se había convertido en la lengua de los judíos desde el regreso del destierro, los textos de los Targumim que han llegado hasta nosotros son aproximadamente y alrededor del siglo XI y posteriores, con inclusión de un material más antiguo. Existe el Targum de casi todos los libros bíblicos, pero el más importante es el del Pentateuco, y se conocen tres recensiones interpretativas: el Targum de Onkelos, el Targum de Pseudo Jonatán o de Jerusalén y el Targum Neófiti, descubierto en Roma en 1956, llamado así por haberse descubierto en una colección llamada de los Neófites. Y si los comparamos y los ponemos uno al lado de otro, encontramos que el Neófiti simplemente contiene la traducción del hebreo al arameo exactamente de lo que dice el texto, solo que en otro idioma, mientras que el Targum de Pseudo Jonatán, que es para gente más avanzada, dice la interpretación de lo que está ocurriendo. Adán conoció a Eva, su mujer, que había concebido de Samael, ángel del Señor, y concibió, etcétera, etcétera, lo que yo leímos. En este sentido vemos la comparación y los diferentes usos de los Targum. A ver, la pregunta es, ¿hay alguna base científica para esta particular interpretación? Bueno, primero que nada, ya vimos en el texto hebreo, el texto masorético, ni siquiera los de Qumran, ni la Septuaginta, ni nada, que hay palabras claves por ahí que pudieran dar pie a esta interpretación, pero hay mucho más. Vayamos primero a las pistas del texto que tenemos en Génesis. Bien. Lo que dice literalmente Génesis 3, 14 y 15 es más o menos la siguiente expresión. Ya vimos lo que le dijo a la varona y lo que le dijo al varón. Ahora veamos lo que le dice el Nahash después de esta tremenda transgresión. Por cuanto has hecho esto, le dijo Yahvé Elohim al Nahash, maldito tú entre todos los vivientes, no dice los animales, ¿verdad? Dice los vivientes, y entre todas las bestias del campo. Sobre tu pecho y tu vientre andarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu semilla y su semilla. Ubensarajá, ubensaraj, ¿verdad? Claro que esto usted lo ha probablemente conocido por la tradición de la traducción entre tu descendencia y su descendencia, ¿verdad? Pero lo que dice el término hebreo que aparece ahí es semilla, sará, ubensarajá, ubensará. Entre tu semilla y su semilla, él te aplastará la cabeza y tú herirás su calzañal. Es decir, cuando se refiere a tu semilla, se refiere a los descendientes del Nahash plantados en Eva. Y cuando se refiere a su semilla, porque también Eva es Adán, se refiere a los descendientes de la mujer, fruto de la copulación normal que tuvo con su marido, el varón, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que específicamente, de acuerdo a esta interpretación de los Targum, en Eva ocurrió lo que se conoce como una superfecundación heteropaternal. En agosto de 2018, un hombre y una mujer llegaron al laboratorio del Grupo de Genética de Poblaciones e Identificación de la Universidad Nacional de Colombia para comprobar la paternidad de dos mellizos varones que se suponía eran sus hijos, lo que debía ser un trámite normal para los investigadores que realizan miles de pruebas similares al año. Se convirtió en un extraño y apasionante caso de estudio. Los resultados de los análisis publicados en la más reciente edición de la revista científica Biomédica indicaron que los marcadores genéticos del padre solo coincidían con uno de los niños. La investigación confirma que los dos mellizos tienen diferentes padres biológicos. Esta es una investigación del periodista Juan Miguel Hernández Bonilla del periódico El País de febrero del 2021. La doctora Lilian Andrea Casas Vargas
que es máster en genética humana, doctora en ciencias biológicas y directora del trabajo, cuenta al periodista por teléfono que ella y su grupo de investigación se sorprendieron tanto al ver los resultados de las pruebas de ADN que decidieron comenzar de nuevo y hacer todo el proceso desde el principio. Por la rareza del caso, les pedimos a las 4 personas, es decir, mamá, papá y los 2 niños, que regresaran al laboratorio para tomarles por segunda vez las muestras de sangre, dice Casas. Al final obtuvimos la misma conclusión. Eso nos permitió estar seguros de que no había un error de procedimiento. Para tomar las pruebas de maternidad y paternidad y obtener el perfil de los participantes del estudio, los científicos hacen un cotejo de las muestras de ADN, el material genético que contienen las instrucciones usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos. Lo primero que hicimos en este caso, dice la doctora, fue confirmar que los alelos de los niños, que son las formas en que puede manifestarse un gen, coincidieran con los de la mamá para descartar un cambio de los bebés en el hospital. Una vez establecido el vínculo con la madre, se revisó la información genética que debería proporcionar el padre. En esa comparación se midieron 21 marcadores genéticos y se demostró que el hombre solo era padre del segundo mellizo. Esto se ha demostrado científicamente que es posible y existen 10 casos a nivel mundial que se describen como fecundación múltiple o heteropaternal, es decir, un embarazo de 2 padres distintos. ¿Por qué solamente hay 10 casos documentados? Pues yo me imagino que es porque a cualquier mujer le da como vergüenza, ¿verdad? De decir, mire, llevo en mi vientre, ¿verdad? Hijos de diferentes padres. Uno de los casos documentados es el de una prostituta de Ghana que por su oficio tuvo relaciones sexuales con diferentes clientes en un mismo día y quedó embarazada de mellizos de diferente padre. Esto quiere decir que varios óvulos son fecundados en 2 actos sexuales separados. De acuerdo a varios estudios, puede ocurrir por distintos factores. Uno de ellos es cuando 2 periodos de ovulación ocurren muy seguidos y ambos óvulos son fecundados por 2 hombres distintos. O también cuando en el mismo periodo la mujer ovula 2 veces y entonces es fecundada por 2 hombres diferentes. Se conoce también el caso de James Harrison, quien en el año 2009 tuvo mellizos con su compañera, Mia Washington. Sin embargo, fue ella quien comenzó a notar la diferencia entre sus hijos y decidió hacerse un examen de ADN en su ciudad, Dallas, Texas. Algo parecido a lo que dice también, por otro lado, el Targum de Pseudo Jonatán, cuando Eva se dio cuenta de que Caín se parecía más a los seres del cielo que a los seres de la tierra. El resultado fue el que menos esperaba. Uno de los mellizos no era hijo de James, su cónyuge, pues el día en que quedó embarazada había sostenido relaciones no solo con su compañero, sino con otro hombre. De acuerdo al reporte de la cadena Fox, el hombre le perdonó la infidelidad a su mujer y ahora responde por los 2 bebés. Eufemismo en Proverbios 30:20. Dice, así procede la adúltera. Come, se limpia la boca y dice, no he hecho nada malo. Dice Génesis 3:6 y 7, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para adquirir conocimiento, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Y luego aparecen que se dan cuenta que estaban desnudos. Ahora bien, el asunto acá es que esta interpretación se basa en la tradición que estas escuelas targúmicas de los judíos tenían sobre los sucesos de Edén, ¿verdad? Y muy seguramente ese árbol que en la Biblia hebrea y en el Nuevo Testamento también los árboles producen beneficios a los seres humanos. Unos alargan la vida, otros traen sanidad, pero este árbol parece que activaba ciertas funciones que aparentemente no estaban activas.
dentro de estos seres, digámoslo así, creados en inocencia en el huerto de Edén. Otra cosa que llama la atención es que las genealogías de Adán no incluyen por ningún lado a Caín. Dice Génesis 5 del 1 en adelante. Esta es la lista de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó a Adán, lo hizo a imagen de Dios. Los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó humanos, es decir, Adán, en el día de su creación. Dice que tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre Set. O sea, esto nos indica que quizás, un poquito elucubrando, que Adán hubiera tenido 30 años, ¿verdad? Hubiera sido creado como un varón de 30 años, que es una edad, digamos, ideal. Pasaron más de 100 años para, digámoslo, perdonar a Eva y volver a tener relaciones íntimas con ella y volver a engendrar a un hijo, esta vez a su semejanza. ¿Por qué? Porque Caín aparentemente nunca lo identificó como su hijo y Abel ya sabemos que murió. Sobre la gemela de Abel, pues eso ya es historia de otra exposición que no hay tiempo para mirarlo en este momento. ¿Por qué en ninguna genealogía que involucre a Adán aparece Caín si este supuestamente fue su primogénito? Es la pregunta que es válida. Ni siquiera en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Judas menciona que también respecto a esto profetizó Enoc séptimo desde Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enot, Matusalén, Lamec, Noé, no aparece Adán, no aparece Caín por ninguna parte. En la genealogía de Jesucristo tampoco aparece Caín por ninguna parte. Y digamos que haya sido que lo quitaron porque Caín fue el primer asesino. Bueno, está Rahab, que era una prostituta, David, que era un adúltero y asesino también, Salomón, que era idólatra con 700 esposas y 300 concubinas, y quién sabe quién más. Ahaz, que tampoco fue un rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, como digamos. Entonces no es esa la razón específicamente. Ahora, ¿por qué Caín sí tiene su propia genealogía? Dice que salió Caín de la presencia de Elohim y se estableció en tierra de Nod frente a Edén. Quiere decir que Edén, que tenía seguramente sus límites, su perímetro, quedaba de alguna manera cerca de un lugar llamado Nod. Conoce Caín a su mujer y da luz a un personaje, Enoc, pero no es el Enoc descendiente de Adán, a Irad, a Mehujael, a Metusael, a Lamec, a Jabal, a Jubal, a Tobel, y específicamente Tobel, que fue un herrero, fundidor del bronce y del hierro, tiene una hermana. La hermana de Tobel fue Naama. Y según la tradición judía, Naama fue esposa de Noé. Naama es un término, que significa placer. Como estamos hablando de Naama como esposa de Noé, esto nos lleva al pecado de Cam. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres que eran funcionales, no que estaban buenas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Luego se engendraron los famosos gigantes, ¿verdad? Los Nefilim, y esto produjo que Dios decidiera destruir todo ser viviente excepto 8 personas. En la genealogía de Noé, demuestra que Noé fue un varón tamim, es decir, un varón sin defecto en su generación. El término expresa tanto perfección física como genética, pero la carga semántica se ha ido acumulando con el tiempo y se le ha denotado como un varón muy espiritual, pero el término tamim es el mismo que se utiliza como cuando se requiere un animalito sin defecto para los sacrificios del templo. Dice que Noé engendra 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Noé, de acuerdo al texto,
fue el único no contaminado genéticamente por los sucesos de Génesis 6. Pero resulta que después del diluvio, ya cuando descienden las aguas y otra vez se establece esta familia de 8 personas, que el capítulo 9, verso 22 en adelante dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Ver o descubrir la desnudez del padre o de la madre es un eufemismo que indica tener relaciones sexuales, tal como lo establece Levítico 18 del 6 al 8. Dice, y Sem y Jafet tomaron el cobertor y se lo pusieron ambos sobre sus espaldas, yendo hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Sus rostros estaban vueltos hacia atrás y no vieron la desnudez de su padre. Al despertar de su vino, Noé supo lo que le había hecho su hijo menor y dijo, maldito es Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos. Es decir, Noé no maldijo a Cam, maldijo a Canaán, el último hijo de Can. Y eso es muy interesante. ¿Por qué Noé maldijo a Canaán? Y habló Elohim a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Saca contigo a todo animal, de toda especie de ave, de bestia, todo reptil que repte, y vayan por la tierra, fructifiquen y aumenten sobre la tierra. Y salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Es decir, 8 personas entraron al arca, 8 personas salieron del arca. Canaán fue el hijo menor de Cam, fruto de la relación sexual que tuvo con su propia madre, Naama, con la participación de su padre. Recuerden que estamos en tiempos muy antiguos, muy salvajes también, ¿verdad? Donde todo esto pues sucedía. No es que fuera bueno o bien visto, sucedía. Específicamente Canaán engendra a Sidón, su primogénito, y a Het. Pero dice que también engendra al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, Sineo, etcétera, etcétera. En Deuteronomio capítulo 20, 16 y 17, dice Dios que todas estas ciudades iban a estar dedicadas al exterminio, que no se dejara a ningún descendiente de Canaán sin vida, porque a todas estas personas había que eliminarlas. De acuerdo a esta interpretación, esto resolvería la violencia de Yahvé contra todos estos pueblos originales de esta tierra. Quizás lo que estaba haciendo Yahvé únicamente es eliminando personas que no eran completamente humanas porque tenían el gen de la descendencia de Caín. Es decir, tenían la semilla del Nahash que fue pasada por todas estas generaciones hasta todos estos pueblos que habitaron la tierra de Canaán. Es decir, recapitulando, está el Nahash y el Nahash coloca su semilla dentro de Eva y se produce a Caín. Caín engendra hijos, Enoc, y este engendra a Irad, Mehujael, Metusael, Lamec. Lamec tiene 2 mujeres, Ada, del cual engendra a Jabal y a Jubal, y también Sila, del cual engendra a Tobel, que fue el que aprendió a manipular los metales y probablemente construir armas también con ellos, no solamente arados y herramientas. Todo esto en la literatura intertestamentaria, como por ejemplo el libro de Enoch, nos cuenta que fueron los ángeles, los 200 ángeles que descendieron al mando de Shem y Hassá, el principal de todos ellos, que enseñaron a los hombres una serie de cosas que estaba prohibido enseñarles, desde encantamientos mágicos, desde métodos anticonceptivos, desde tinturas para los ojos de las mujeres y por supuesto también se les enseñó a desarrollar armas de guerra. Sila también tuvo una hija que es Naamá, que fue la esposa de Noé, del cual se engendró a Cam.
Cam engendra a Canaán, fruto de esta unión terriblemente prohibida, ¿verdad? Por todas las leyes humanas que han habido, es prohibido tener relaciones con tu padre y con tu madre, pero resulta que se engendró Canaán. Y de Canaán tuvo a su primogénito Sidón y a Het, los sidonios, los hititas, los jebuseos, amorreos, gergeseos, heveos, araseos, sineo, arbadeo, semereo y emateo. Todos estos pueblos estaban condenados al exterminio de parte de Yahvé a cargo de los ejércitos israelitas que debían conquistar la tierra de Canaán. Solamente como para recapitular un poquito el tema de la descendencia del Nahash. Otra pregunta que es válida hacerse es si Jesús dijo esto en algún lado. Algunos miran algunos paralelismos neotestamentarios en Juan 8:44, cuando él dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Por otro lado, en Mateo 12 dice: raza de víboras, ¿cómo podéis vosotros hablar cosas buenas siendo malos? Y el que más nos interesa es el de Mateo 23:33, donde dice: serpientes, raza de víboras, ¿cómo vais a escapar de la condenación de la gehenna? Y específicamente Ejidna, que es que es el segundo vocablo, significa víbora, serpiente venenosa, y Ophis, que es donde viene el término ofidio, es una serpiente, una persona también artera, maliciosa, y específicamente se aplica a Satanás como la serpiente antigua, el diablo, el dragón, etcétera, etcétera. Es interesante y llama la atención que Jesús se lo dice a sus adversarios. Y yo no creo que esto haya sido simple y sencillamente una manera de hablar, ¿verdad? Sino que se lo estaba diciendo aquellos que se opusieron específicamente a él, como para decirles: miren, ustedes descienden específicamente del Nahash, ¿verdad? O sea, son esa raza de serpientes, ¿verdad? ¿Cómo se van a escapar ustedes de la condenación del Gehenna? Porque a lo largo de todo el relato neotestamentario, hay una pugna en que de alguna manera los opositores de Dios, llámense serpientes, diablos, Nahash, ángeles caídos, etcétera, etcétera, quieren contaminar la especie humana. Ese ha sido siempre y de alguna forma el objetivo. Conclusión. Si damos crédito a la interpretación del Targum de Jerusalén, conocido por Targum de Pseudo Jonatán, sobre la tierra caminaron dos sangres completamente distintas. Una procedente del Nahash, la serpiente antigua, a través de Caín, y otra procedente de Adán, a través de Set. No tenemos forma de saber si esas dos sangres aún circulan sobre la tierra. Muchísimas gracias por su atención y me imagino que más de alguna pregunta ustedes tendrán, ¿verdad? Así que quedo a partir de este momento a su disposición para tales efectos. Muchas gracias. Estamos así todos con caras aquí en el chat de así como la de pie. Ok, bueno, profesor, realmente es un tema súper interesante y que yo lo había escuchado, pero no así bíblicamente, sino con estas teorías de la conspiración de los reptilianos y toda esa cuestión. Seguro. Pero es muy curioso, ¿no? Yo aquí quiero hacer una aclaración como la que hizo usted, sobre si es histórico, si no es histórico, y que si Jesús dijo, si Jesús no lo dijo. Es bien importante que tengamos en cuenta que el pensamiento moderno no es el pensamiento que tenían en la antigüedad, o sea, ni cuando es escrito este Targum, ni cuando se originaron los textos del Génesis, o sea, tenían otro tipo de mentalidad y muchas veces nosotros podemos verlos con ojos modernos y decir: ay, ¿cómo creen? Ay, esto. Bueno, si tú que me estás viendo es de las personas que no cree
ni en Dios, o ni que estos textos tengan algún tipo de valor religioso, espiritual, o que sea. Puede que lo ves así como que, ay, esas fantasías o esas cosas conspiranoicas. Pero como decía el profe, pues ciñéndonos a lo que dice el texto, en este caso el Targum, lo que está explicando o descifrando, es eso lo que está, ya sabremos nosotros lo que hacemos con ese texto, ¿no? Si Claro. lo creemos o no lo creemos, o bueno, lo reinterpretamos. Muy interesante, profe. Déjeme ver aquí en el chat si hay preguntas. Dice... Dice Tiberio lo mismo, dice, de esta tradición targúmica se inventó la mitología de los reptilianos y los Anunnakis. Bueno, Bueno, yo iba a decir que no sé si digan que de ahí se derivó o si ya existía desde antes una sí, leyenda. lo que yo quería aclarar es que, bueno, hay quienes llevan esta investigación hasta la mismísima y recientemente fallecida reina de Inglaterra, ¿verdad? Eh, a mí en lo personal me parece que no hay mucha evidencia como para poder llegar hasta la famosa sangre azul, que sería la sangre reptiliana, ¿verdad? Lo que sí es una cuestión antropológica es que por algún motivo, el cual yo no sabría explicarlo ahorita, a los seres humanos, desde que somos seres humanos, nos han fascinado las serpientes y los reptiles. Les hemos hecho estatuas, los hemos convertido en dioses, unos vuelan, otros dan sabiduría, otros mienten, otros engañan, pero los reptiles, los ofidios específicamente, los animales de sangre fría, estos que tenían otras cualidades en el pasado, supuestamente, según esta literatura, han sido tema de fascinación para la humanidad. Entonces, la experiencia demuestra que detrás del mito hay un sustrato de un hecho histórico que seguramente pasó, pero que después se fue contando de diferentes maneras. Yo creo que podríamos estar ante algo muy parecido, ya que la única limitante sería la capacidad de la mujer para tener un embarazo heteropaternal, ¿verdad? De dos padres distintos. Pero según los que hicieron los Targum, y específicamente el más dedicado a aquellos que tenían estudios superiores en estos temas, el Targum de Jerusalén o Pseudo Conatán, el verdadero pecado del Edén no fue comerse una manzana ni ningún fruto. Seguramente la ingesta de este fruto activó algo, ¿verdad? Pero lo que hubo ahí fue una relación sexual de Eva con dos seres masculinos. Eso fue lo que hubo, de acuerdo a lo que dicen los Targum. Lo interesante es que esto es lo que dicen los Targum, no es algo que estamos nosotros inventando, que a nosotros se nos ha ocurrido, que así dice la Biblia. No, estamos mirando si hay bases científicas, filológicas, para decir, bueno, estas personas que su lengua nativa era entender el hebreo, así lo comprendieron y así se lo explicaban a los más avanzados de los estudiantes, no a todos. Para eso está el Targum Neófiti, que es el Targum con el cual todo el mundo iniciaba, ¿verdad? Eso es importante diferenciarlo. Ok, profesor. Sí, como le digo, ya, si uno lo ve con mentalidad moderna, pues sí, uno dice, ¿cómo iba a ser eso? Sí. O sea, en todo caso, el Nahash tendría que tener alguna cualidad adámica para poder engendrar en Eva, ¿no? Es como que... Sí, ahora a eso me voy. Eso de que a los seres celestiales les gusta depositar sus semillas en mujeres humanas es algo que se repite tanto en la literatura canónica como no canónica dentro de la literatura judía, ¿verdad? Parece ser que el Adán femenino es un ser tan especial y que no se encuentra tanto en el universo que les fascina no solo a los humanos, sino que también a los seres celestiales para el cumplimiento de sus propósitos. Cuando los hijos de Ha Elohim, en el relato canónico de Génesis 6, dicen que las mujeres estaban buenas, no, lo que dice ahí es que estaban tobot, eran funcionales para cumplir su propósito, es decir, tenían la capacidad de recibir una semilla. Acuérdense que
Edén era un ambiente controlado. Entonces, no les era difícil de ninguna manera hacer los arreglos necesarios que hubiera que hacer para engendrar en Eva una estirpe que lo representara a ellos. Obviamente los motivos eran malignos, ¿verdad? Eran funestos, eran contrarios al plan del Altísimo, pero parece ser que ellos lo hicieron y lo siguieron repitiendo cuando, según el libro de Enoc, 200 seres angelicales descienden y se aparean con las hijas de los hombres y dan lugar a esa raza grotesca de los Nefilim, ¿verdad? Entonces es algo que se viene repitiendo en la literatura de los orígenes del pueblo hebreo. A los que nos estén viendo les cuento también que ya tenemos aquí en el canal un video con Joshua Mendoza o Jesús Mendoza, no me acuerdo cómo lo escribí ahí, pero se llama, de las dos formas es lo mismo, sobre los Nefilim. Y hablamos de este tipo de literatura como Enoch. También ya tenemos un video sobre los libros de Enoch con Nathan, para que los vean y vean que sí, como dice el profe, es parte de la literatura. Vuelvo a decir, o sea, podemos decir hoy con nuestra mente moderna, no creo, a lo mejor era esto, a lo mejor, pero ahí está. Sí, ahí está escrito y puede ser alegórico, puede ser histórico, bueno, ya eso es aparte. Ya cada quien lo va a asimilar, ¿verdad? Porque yo entiendo que este tipo de cosas caen como baldes de agua fría, ¿verdad? A veces, y lo va a asimilar con el tiempo, con la investigación, con la lectura, ¿verdad? Y vamos a entender que no todo el mundo pensaba como nosotros nos enseñaron a pensar en la antigüedad, tal como tú lo dijiste, Normita. Y aparte, fíjense, una cosa que es bien importante es que nos demos también cuenta cómo funcionaba la erudición en la antigüedad. O sea, nosotros ahorita, muchos estamos muy, ay, es que la ciencia es bíblica, ¿no? Y está bien, pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así muy burdo, de cómo surgen los targums, cómo están los debates en el Talmud, cómo se hacían estas alegorías, de que, por ejemplo, vemos el pecado, ¿no? Así parcamente, ¿no? Comió del árbol y les dio estas maldiciones. O sea, la gente, para sacar ese tipo de interpretaciones también se preguntaban, oye, pero ¿qué relación tiene como decía usted, el comer del fruto con los dolores de parto? ¿Por qué lo castigará con esto? ¿Por qué no aparece en la genealogía? Y de allí van sacando las interpretaciones. Para mí que estos textos tuvieron una recensión original demasiado cruda para la época del Segundo Templo, donde todo se adecuó, se utilizaron los antropomorfismos, se eliminaron los eufemismos, etcétera, etcétera. Algunos dejaron pistas en las enmiendas de los Soferín, otras las hicieron sin dejar pistas, quitaron palabras, quitaron todo aquello que tuviera que ver en relacionar a Jesús de Nazaret con el mesianismo, y ese es el texto que nos llegó. Pero estas interpretaciones debemos mirarlas en su contexto histórico. Es decir, estas personas así pensaban del relato del Génesis, ¿verdad? A nosotros no nos llegó ese pensamiento. Muy probablemente a todos nosotros en un inicio nos llegó mediante la teología cristiana evangélica, que en ningún momento y por ningún lado enseña estas cosas, ¿verdad? Entonces, la moraleja y la enseñanza en general podría ser que todavía hay mucha tela que cortar, mucho que investigar, ¿verdad? De cómo pensaba sobre estos relatos el mundo antiguo, específicamente de la Biblia hebrea, que es nuestro campo. Exactamente lo que acaba de decir. Así pensaban en la antigüedad y Así es. hay que verlo también con sus ojos. ¿No? Ahora bien, hay un dato muy importante. Ellos siempre estuvieron más cerca que nosotros de los originales. Como tú bien lo dijiste, en el tiempo de ellos no existían ni las universidades, ni las ciencias bíblicas, ni los títulos académicos, y aún así escribían los textos que hoy nos dan dolor de cabeza estudiar. Entonces, esta gente tiene también su mérito y su respeto. No es solamente desechar eso, porque a mí me parece
mitológico, falso, alcanzativo, moralmente no adecuado, sino que un investigador debe de ponerse su blindaje, ¿verdad?, para poder sumergirse en estas profundidades que para algunas son, yo entiendo, muy incómodas. Interesantísimo, Tiberio. Las mujeres nos vuelven locos. Muy bien. La verdad, yo me quedo con muchas cosas para reflexionar, para investigar también. Muy interesante todo este tema y todas las posibles consecuencias, ¿no?, que tiene teológicamente. Entonces, Teológicamente resuelve algunas cosas y complica otras, ¿verdad? sí. Pero que no se queda ocioso sin duda alguna. A los que nos estén viendo, les pido por favor que nos dejen ahí en sus comentarios qué piensan de este tema, si ya lo habían escuchado, si piensan que es histórico, que no es histórico, que es mitológico, que es teológico, etcétera. Todo déjenlo ahí en los comentarios, ya saben que son bienvenidos. También recuerden dejar su like en este video, recuerden compartirlo, porque es bien importante que este tipo de estudios se compartan porque expanden nuestra mente. Como dice el profe, muchas veces la mayoría de los occidentales tenemos bueno, no la mayoría, pero muchos occidentales tenemos esta mentalidad nada más como evangélica y como muy cerrada. Y pues nunca llegamos a veces a escuchar esto si nunca lo investigamos y si nadie nos los comparte. Entonces compartan este video Claro para que que, sí. dice Pía, muchas gracias por la clase, lo esperamos pronto de regreso, querido profesor. Claro que sí. Claro que sí, a mí se me acaban de ocurrir unos temas para proponerle, entonces, si él está, bueno, es que a veces tiene mucho trabajo, chicos, porque acuérdense que el profe está en la Escuela de Alejandría. Ya saben que yo los invito a que vayan y se suscriban al canal y si pueden inscribirse a los cursos, mucho mejor. Allí búsquenlo en YouTube como Escuela de Alexandría. Sí, Y en correcto. Facebook también. Y a veces tiene mucho trabajo, pero no crean que no es porque no lo invito. Yo lo invito, pero él está muy ocupado también. No. Y acuérdate que aprovecho para recordarte que estás invitada cordialmente al curso sobre la comunidad de Qumran que voy a dar en el mes de enero en la Escuela de Alejandría. Un curso express, pero intensivo de 4 clases de 2 horas de duración, que va a hablar sobre la comunidad, quiénes eran, qué pensaban, cuál era su teología, su cosmología, su escatología, para entender, ¿verdad?, a esta Hayahad, ¿verdad? Solo nosotros, la comunidad, la secta de Qumran. Así que los invito también para que se inscriban. Sí, muy interesante, muy interesante. Profesor, muchísimas gracias por haber aceptado esta Con invitación. mucho gusto, querida Norma Lilia. Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Les saludo desde la ciudad de San Salvador, en El Salvador. Pasen muy buenas noches y que tengan un feliz final de año, ¿verdad? Feliz. Buenas noches. Gracias. Nos vemos pronto, chicos, a los que estuvieron aquí conectados y a los que nos ven en diferido. Hasta luego y shalom. Aleluya.